macacos mílidos, particularmente los colombianos, pues teniendo en cuenta una reciente publicación que tuvimos en la revista Geodiversitas acerca de la especie Anaclysictis gracilis. Pero pues para llegar a ese punto va a ser una introducción un poquito extensa para ponerlos en contexto de qué son estos bichos tan interesantes y bueno, y de qué se trata todo este tema. Entonces, bueno, acá quería pues, aclarar que yo pues en este momento estoy en el Instituto Argentino de Nebología, Glaciología y Ciencias Ambientales, pero esta investigación la desarrollé durante un tiempo en el que era parte de estas otras instituciones, o sea, fue un trabajo de varios años, así que ellos también llevan el crédito. Entonces, durante la era cenozoica es la que se conoce como la edad de los mamíferos de América del Sur. Esta, este momento en el tiempo inicia cuando, luego de la extinción del Cretácico Paleógeno, que es cuando se extinguen como aproximadamente 70% de la vida en la Tierra, incluyendo la mayoría de los dinosaurios. Pues es famosa por eso, ¿no? La mayoría porque, pues como ya sabemos, el pequeño grupo que sobrevivió después evolucionó en las aves. A partir de ese momento, los mamíferos que ya existían antes empiezan a tener como una explosión de diversidad. Ellos existían antes y eran muy más poquitos, eran menos diversos. La mayoría eran pequeñitos, no todos eran pequeñitos, eso también es como medio un mito porque hay algunos que tenían el tamaño suficiente, por ejemplo, para comerse una cría de un dinosaurio. Entonces hay unos por ahí, hay un registro de una depredación de ese tipo. Pero sí, la mayoría sí eran pequeñitos, eran nocturnos, pues porque, pues no sé, era como el nicho más fácilmente ocupable en el que puedan estar, como moverse de una forma más tranquila, sin que hubiera muchos depredadores por ahí, estaban adaptados como a ese nicho. Cuando se extinguen todas estas formas de vida, ellos pues salen a ocupar nichos que quedaron disponibles y se genera una explosión de vida prácticamente, donde hubo la vida terminó, después vino una explosión de vida. Entonces, en América del Sur, perdón, me vuelvo, en América del Sur en particular, cuando termina, ahí pueden ver mi cursor, ¿cierto? Uno del mouse. Creo que sí. Si alguna cosa me interrumpen, por favor, porque yo no estoy viendo el chat. Entonces, si tienen que preguntar algo o algo no se ve o algo, me avisan, por favor. Entonces, durante la primera parte del Cenozoico, que sería en el Paleoceno, América del Sur estaba separada de América del Norte. Hacia el Mioceno, bueno, ahí hay como un pequeño dilema, porque hacia finales del Mioceno empieza a haber como un intercambio. Hay algunas hipótesis que dicen que era un poquito más tipo Mioceno temprano, otros que dicen más Mioceno tardío, otros un poquito más adelante. Entonces es como un debate ahí, pero pues aparentemente no estarían conectados. Los primeros como indicios de una conexión entre América del Norte y América del Sur están hace 7 millones de años, que es cuando ingresan los primeros carnívoros, que es digamos en cuanto a mamíferos, ¿no? Estamos hablando de mamíferos, serían los prosiónidos, ¿no? O sea, los mapaches. Y bueno, ya entonces para el periodo Pleistoceno ya estamos conectados con Norteamérica. Entonces ahí cuando ocurre este momento es donde ocurre ese gran intercambio americano en el que muchos de las especies de América del Norte bajan a América del Sur y viceversa. Pero antes de que esto ocurriera, entonces al estar aislada Suramérica, aquí teníamos una fauna completamente diferente a la que había en América del Norte. Y entonces, por ejemplo, las especies que conocemos hoy en día como depredadores mamíferos,
que son principalmente los carnívoros placentarios. Ya vamos a ver qué es eso, que por ejemplo los pumas, los jaguares, gatos de monte, ese tipo de animalitos, son todos provenientes de América del Norte, o sea, vinieron en este momento. Entonces, ¿quién cumplía ese rol antes? Entonces ya vamos a ver, ahí es donde vamos a entrar a hablar de nuestro tema del día. Entonces, para el momento en el que Sudamérica estaba aislado, vamos a tener aquí varios grupos principales de mamíferos. Uno de ellos es los ungulados nativos suramericanos, entre los que se destacan los toxóntidos, los litopternos, los piroterios y los mesoterios. Por ahí pronto el más famoso aquí sería de pronto los litopternos por el animalito de la era del hielo que aparece ahí, y los toxóntidos. Por ahí hay algunos debates relacionados con el tema de los hipopótamos que pues definitivamente no tienen ninguna relación. Los cenartros, esto es muy importante porque también es un grupo bueno, los ungulados nativos están extintos ya todos. O sea, ellos son suramericanos, y llegó un momento en el que ya se extinguieron. Mientras que los cenartros, aparentemente su origen estaría acá en Sudamérica, no, o sea, el registro más antiguo es suramericano, no se tiene ningún indicio de que hubieran venido de otro lugar. Y pues hoy en día todavía hay representantes actuales que no se extinguieron. Muchos de ellos se extinguieron como los perezosos gigantes o perezosos terrestres y los griptodontes. Y pues todavía permanecen los hormigueros, los armadillos, otro tipo de parientes. También un grupo muy importante son los roedores, principalmente Cabiomorphus, y los monos del Nuevo Mundo, que son los platirrinos. Esto es muy importante porque en América del Sur, por ejemplo, tenemos la fauna de la venta, que digamos que el yacimiento fósil que contiene el registro más diverso y abundante de primates en el mundo. Entonces, esto de primates fósiles, ¿no? Es muy importante, está en Colombia. Entonces, este grupo también es muy importante. Y tenemos este grupo que es el que nos interesa a nosotros en esta charla, que es los metaterios. Entonces, los metaterios, que están principalmente, los grupos más importantes que había en ese momento eran los microbioterios, los polidolopimorfios, los argiroláguidos, los esparazontes y los didélfidos. Pero entonces vamos a ver qué es esto de metaterios. Entonces, en la actualidad, o sea, los que están vivos, los mamíferos se dividen en tres grupos principales, que son los prototeria, los metateria y los euteria. Entonces, los prototeria son ese grupo de mamíferos súper extraños que tienen, digamos que tienen algunas convergencias evolutivas con algunos de ellos, con las aves. Por ejemplo, el ornitorrinco, que tiene ese pico de pato y pone huevos, por ejemplo. Entonces, el poner huevos no significa que sea un ave, sino que simplemente retiene un rasgo más primitivo respecto a otros mamíferos que ya no ponen huevos. O sea, ya los otros mamíferos desarrollan otro tipo de reproducción que ya no se basa en huevos. Si ustedes se fijan, el huevo es algo mucho más, el huevo con cáscara como tal es un rasgo mucho más primitivo que están los reptiles, en los peces, bueno, los peces no tienen cáscara, pero bueno, también ponen huevos, bueno, las aves. Entonces, este grupo serían los prototerios y bueno, los equidnos, por ejemplo. Está el grupo al que pertenecemos nosotros, que son los euterios. Los euterios son los mamíferos placentarios, y una de sus tantas características, pero la principal, que es la principal diferencia con los demás, es que su desarrollo embrionario se realiza completamente dentro del vientre de la madre. Entonces el bebé nace ya completamente desarrollado para poder sobrevivir en el exterior. Obviamente una cría siempre va a necesitar pues muchas veces la protección de su mamá, también depende
de qué grupo sea. Por ejemplo, los herbívoros salen mucho más desarrollados porque ellos están listos ya para correr. Ustedes ven un caballito nace y ya sale corriendo, mientras que un carnívoro, por ejemplo, un gato, necesita la mamá estar cuidándolo todo el tiempo. Los humanos también estamos, pues los primates no, como que requerimos de esa crianza materna, pero digamos que el cuerpito está ya todo formado, ya puede respirar bien, tiene sus pulmones, son funcionales, todos sus sistemas son funcionales, simplemente necesita como crecer, ¿no? Y el otro grupo, que es el que nos interesa, son los metaterios. Y la diferencia con los euterios o los placentarios es que ellos no se desarrollan completamente dentro del vientre de la madre, sino que se desarrollan solo parcialmente y después salen digamos, del vientre de la mamá para mantenerse por un tiempo adheridos de alguna forma a su mamá. Entonces, por ejemplo, el marsupio, que es el que se conoce, el que tienen todos los marsupiales actuales, que es el grupo actual al que pertenecen pues los metaterios que viven en la actualidad, mejor dicho, son todos marsupiales. Ellos tienen un marsupio que es una bolsita como la que tienen en los canguros, tienen una bolsita digamos, en la pancita de la mamá, donde ellos se meten y allá ellos se mantienen no solamente calientitos y protegidos, sino también están adheridos a el pezón de la mamá, que digamos que permanecen enganchados a él todo el tiempo para alimentarse y para hacer un intercambio de nutrientes y eso. Y después cuando ya están más grandecitos, por ejemplo, las zarigüeyas permanecen, ya no están en el pezón de la mamá, sino que se pasan a la espalda o permanecen de alguna forma como unido a su madre hasta que ya esté completamente desarrollado y puedan, digamos, sobrevivir por sí mismos. Entonces, bueno, esos tres grupos que veíamos son, digamos, los que existen en la actualidad. Tengan en cuenta que además de esto, hay un montón de grupos extintos que se salen de estas clasificaciones. Esto es como lo conocemos hoy en día. Y los metaterios, ya entrando dentro de los metaterios, tenemos entonces el grupo que yo les mencionaba, que son los marsupiales, que están en la actualidad. El grupo de bueno, en este grupo, por ejemplo, en América del Sur, lo que conocemos hoy en día son las zarigüeyas, o bueno, estas las zarigüeyas son didelfios. También hay un grupo que, bueno, es muy común en ciertas partes, que son los cenolestios, o paucituberculados, que, por ejemplo, en Colombia les conocen como ratones runcho. Yo no sé en Honduras o en Centroamérica cómo les llamarán, pero son como unos marsupiales mucho más grandecitos y muchas veces los confunden con una rata gigante, entonces los matan y eso, los cazan. Y bueno, y están los australianos, que son como los más abundantes hoy en día, que pues están todos en Australia. Bueno, igual hay otras zarigüeyitas, otros animalitos de los Didelphimorphis. Hay grupos extintos, obviamente son una gran variedad, acá no los voy a mencionar todos, y tenemos este grupo que son los esparazontes, que son el grupo del que vamos a hablar a continuación, y son ese grupo que ocupaba justamente el nicho de depredadores mamíferos durante el tiempo en el que en América del Sur no habían bajado los visitantes norteamericanos. Entonces ellos eran los que se encargaban de cumplir con ese rol ecológico de mamífero depredador. Entonces en la actualidad, esto es solo como para mostrarles, hay una gran diversidad de marsupiales en América del Sur, mientras que en Sudamérica tenemos unos poquitos. Acá obviamente esto es solamente un ejemplo. Y entonces, bueno, para que entren en contexto, los marsupiales serían, entonces, esto es súper importante porque muchas veces confundimos metaterios con marsupiales. Entonces, los marsupiales son en general todos los metaterios
que están viviendo en la actualidad. Entonces son el ancestro común de los marsupiales vivientes y todos sus descendientes. Entonces estos son cualquier zarigüeya, cualquier canguro, demonio de Tasmania, todo lo que se les ocurre que sea metaterio, en la actualidad es un marsupial. Después están los metaterios, entonces es el grupo al que pertenecen los marsupiales, que son, está compuesto por los marsupiales y todos los taxones más cercanamente relacionados con ellos que con los placentarios. Entonces, eso sería más o menos la definición. Entonces, si se fijan, digamos que en América del Sur, digamos que ahora hay una mayor cantidad de mamíferos placentarios que de marsupiales. Ay, ahí ya está. Ay, no me salté, no. Ya. Entonces, hablando un poquito del contexto del origen de los metaterios, aparentemente se originarían, o al menos los registros más antiguos están en el Cretácico inferior y vienen hasta el presente. Entonces, el metaterio más antiguo es del noreste de China, y pues con base en este descubrimiento se argumentó la hipótesis de que Asia sería el probable centro de diversificación de los metaterios y además, como dato curioso, también sería de los euterios. El registro de estos grupos de metaterios y su filogenia nos permite plantear varias hipótesis hipótesis sobre varios episodios acerca de cómo se dirigieron este grupo en el resto del mundo. Entonces hay una hipótesis que dice, un episodio que iría que los metaterios y euterios, vienen desde Asia, ¿no? Entonces, de Asia pudieron pasar a América del Norte, y también tenemos un episodio de diversificación que habría después, posteriormente de América del Norte, habría pasado a América del Sur. Hay otras que pasan, bueno, desde América del... hay un evento que es muy importante, que no sabemos bien exactamente cómo explicarlo, que es de la Antártida. Hay un evento que aparentemente hubiera sido en el Cretácico tardío, que hay una radiación que viene entre un intercambio que hay entre América del Sur y la Antártida y Australia. Entonces ese es otro lado por el que podrían haber entrado. Entonces puede ser como por la Antártida, puede ser hay otra dispersión que iría de Asia hacia Europa. Entonces es como que todavía no está muy claro como bien los caminos, pero hay varias hipótesis probables. Los metaterios fósiles suramericanos se dividen en estos 5 grupos principales, que son los polidolopimorfios, los microbeterios, los pausituberculados, los dielfimorfios y los esparazodontes. Les quería recomendar este libro. Es muy interesante y lo escribió el doctor Francisco Goin, que fue mi director del doctorado, que disculpen, él hace una revisión. Un momento que se me fue no me devuelve. Esperen. No sé por qué está... Bueno, no me puedo volver. Bueno, este libro es espérenme, salgo un momento y me vuelvo porque es muy importante ese libro. Este libro, creo que perdón, me enredé acá con esto. ¿Ahí están viendo la pantalla completa? Sí, doctora, sí estamos viendo la pantalla. Bueno, perdón, sí. O sea, no la dividida, sino la que es completa.
Entonces, este libro, anótenlo por ahí porque es muy importante. Él hace una revisión completa de los metaterios fósiles suramericanos. Es como, para mí es como una guía. El libro, cualquier duda que tengo, saco el libro de Pancho y reviso qué es la duda que tengo. Entonces, él hace una revisión muy completa acerca de los diferentes grupos, su clasificación. Todo está allí súper bien explicado. Bueno, Pancho y otros autores que participaron en el estudio. Entonces, estos son los grupos que les mencionaba anteriormente y vamos a enfocarnos entonces en nuestros esparazontes. Entonces, los esparazontes, por mucho tiempo, cuando fueron encontrados los primeros registros de esparazontes, pues las personas que los encontraron notaron que tenían muchas similitudes con algunos grupos australianos, como es el tilacinus, por ejemplo, el tigre de Tasmania. Ellos pensaban pues que estaban emparentados porque tenían características muy similares en sus dientes, en la morfología de su cráneo, pero como en una morfología muy general. Sin embargo, ya haciendo unas revisiones más pormenorizadas, una revisión, unos análisis filogenéticos, con descripciones anatómicas muy detalladas, se encontró que realmente ellos no están emparentados, simplemente tienen varias convergencias evolutivas, que son, las convergencias evolutivas son rasgos que desarrollan dos grupos completamente independientes, que generalmente son adaptaciones a algún tipo de nicho ecológico o algo así. Entonces ellos pues tenían seguramente varias adaptaciones a la carnivoría principalmente, que hacían que tuvieran estos rasgos como tan parecidos, pero pues no tienen nada que ver uno con el otro, no están relacionados. Entonces, ¿qué son los esparazontas? Los esparazontas son metaterios suramericanos extintos registrados desde el Paleoceno, Eoceno hasta el Plioceno. Los esparazontas son depredadores también, la mayoría son hipercarnívoros y unos pocos son mesocarnívoros u omnívoros. Ya vamos a ver qué es eso de mesocarnívoro. Y digamos que filogenéticamente, hablando digamos, de cladística de relaciones de parentesco, son un grupo monofilético que incluye al ancestro común de un grupo que se llama Patene, un género, Cladocictis boriena, o sea, los atlacinos y los borionedos, y todos sus descendientes. Esas son como las definiciones. Por mucho tiempo, a lo largo de los años, se ha venido intentando como ver con quién se relacionaban los esparazontes. Entonces hay varias hipótesis según las diferentes filogenias. Entonces, la primera de todas, que es la que ya les mencioné, estaban emparentados con los tilacíneos, pero ya pues ya esa la descartamos con las más recientes filogenias. Había otra hipótesis que estaba relacionado con el grupo comprendido por los dasyurios y los tilacíneos. Los dasyurios son el grupo al que pertenece el tigre, el demonio de Tasmania. Después hay otra hipótesis que relaciona los esparazontes con los didélfidos, o sea, con las zarigüeyitas y todos estos grupos americanos. Pues actualmente las zarigüeyitas están dispersas por toda Sudamérica, los didélfidos, por toda América. Entonces sería como un grupo conformado por, digamos que los americanos. En algún momento se les llamó a ellos los Ameridelfia, pero ese grupo ya no es más válido. Y esta sería la hipótesis que manejamos actualmente, que es un grupo, que eso se llama un grupo STEM, o un grupo que está hacia la raíz de el grupo de los marsupiales. Entonces, este grupo es el grupo Corona, se llama eso, que es el grupo que tiene representantes actuales que se llaman los marsupiales, y estos serían como unos parientes extintos,
parientes de los marsupiales. Entonces esa es como la hipótesis que manejamos actualmente, es así a muy grandes rasgos porque es muy, muy generalizada. Entonces, ¿qué pasó con los esparazontes? Los esparazontes, como ya les mencioné, es un grupo extinto, ¿no? Entonces, existen varias hipótesis. Entonces, la hipótesis clásica es que la extinción de los esparazontes fue causada por la competencia con los carnívoros que llegaron de Norteamérica. Esto es una hipótesis que tiene varios inconvenientes y si ustedes se fijan va a haber algunas publicaciones recientes que como que la soportan. Había otras publicaciones, la mayoría decía que no, que resulta que no hay evidencia suficiente que nos indique que sí hubo una interacción entre ellos. Entonces, bueno, aparentemente, bueno, ya les había mencionado que los carnívoros vienen desde 7.3 millones de años con la llegada de los progenies, entonces ahí empiezan a entrar. Y lo que sí se sabe es que ese intercambio, gran intercambio biótico americano, ocurre, no es en una sola oleada, como por ahí yo veía la otra vez un video de Pictoline en la que aparecían los mamíferos de Norteamérica, los de Sudamérica, y que de repente se cerraba el istmo de Panamá, se formaba un puente y salían todos a correr a pelearse entre ellos y una lucha a muerte y terminaban ganando unos acá y ganando otros allá. Eso no ocurrió así. Entonces hubo varias oleadas, entonces imagínense cuánto tarda un istmo en formarse. O sea, eso no es cuestión de que se levanta y todos salgan corriendo para el otro lado. No, o sea, eso va a ir, incluso hubo seguramente muchos cruzaron hasta nadando. O sea, va a haber un momento en el que el mar es tan somero mientras se empieza a levantar que pueden saltar, sí, o sea, no es como algo que ocurra como de un momento a otro, pero bueno, claramente ocurrieron varias oleadas. Entonces del Gavi 1, Gavi significa Great American Biotic Interchange, gran intercambio biótico americano. Entonces Gavi 1 al Gavi 4, que va desde, digamos que después de esta llegada, serían como las olas más marcadas, que iría desde el 2.6 millones de años hasta 0.125 millones de años atrás. Entonces, claro, en ese momento, ¿qué pasó? No hay evidencia suficiente que nos indique que cuando llegan los mamíferos, los carnívoros placentarios de América del Norte, ahí empezaron a disminuir los esparazontes. No, incluso no hay actualmente, por ahí hay algunos estudios que están analizando esas cosas, pero no hay evidencia clara que indique que como que hubo una depredación directa o una competencia de nicho. La evidencia no es tan fuerte. En lo que sí se ve es que los esparazontes empezaban como a disminuir en diversidad, se empezaron como a extinguir de a poquito, y cuando llegaron estos bichos ya a dominar, lo que encontraron fue como un nicho disponible, encontraron espacio de alimento que ya los esparazontes habían dejado disponible. Entonces ellos lo que hicieron fue aprovechar para poder, pues para ocupar ese nicho. Obviamente eso no quita que haya habido un enfrentamiento. Claramente sí se superpusieron en algún momento, en algún registro, por ejemplo, que ustedes ven, si un puma se llega a encontrar un jaguar, claramente va a haber algún tipo de enfrentamiento y competencia, pero de ahí a decir que esa fue la causa de la extinción de los esparazontes es muy diferente. Entonces, obviamente no es como que no haya podido ocurrir, pero que sea la principal causa, ese es el dilema. Entonces, en el Mioceno temprano, del Mioceno temprano al Plioceno tardío, encontramos ya para ese momento había de los esparazontes sobrevivían, por ejemplo, Thylacos milus, que es uno que nos interesa ahora, y Borienidium, que es ambos vienen del sur del continente.
Y ya existían los prosionidos que ya habían bajado acá. Sionasua entra, es un visitante norteamericano que acá se diversifica, aparecen nuevas especies de Sionosua. Y este Chapalmalania, que también es un mapache emparentado con Sionosua, pero Chapalmalania ya es completamente suramericano. Entonces, así como en términos, digamos, de migración, este sería el que migró de América del Norte y acá este fue el que ya nació en el nuevo continente. De la misma familia, pero ya nacieron allá después de haber migrado sus parientes. Entonces, ay, no sé si esto se está viendo acá. Ay. Entonces, lo que vemos es que pudo haber un reemplazo oportunista, que es lo que les mencionaba, que simplemente dejaron disponibilidad de nicho y aún no hay como una evidencia suficiente que soporte un desplazamiento por competencia. Entonces, vamos a enfocarnos, como les mencioné, Thylacos milos fue uno de los que sobrevivió que sobrevivió más tiempo, que perduró más en el tiempo, uno de los últimos en extinguirse digamos, en la evidencia que tenemos en el registro fósil. Smilodon, que mostraba por aquí, Smilodon sería uno de los célidos que vino a América del Sur desde América del Norte y sería como lo que siempre han comparado como en cuestiones de competencia, debido a que ya vamos a ver que tiene muchas convergencias. La más evidente, así lo pueden notar aquí a simple vista, es esos grandes colmillos de sable que parecen sables, básicamente. Y pues los dos son grandes carnívoros depredadores, entonces pues ese sería como lo que más han estudiado en términos de competencia. Entonces, ¿qué son los tilacosmílidos? Los tilacosmílidos son este grupo que, bueno, vamos a hablar ahora en este momento de cuestiones anatómicas. Entonces, es el grupo cuya principal característica, o sea, lo que más los caracteriza, es ese diente de sable gigante que es muy desarrollado y aplanado, no es curvo como el de los tigres colmillos de sable, sino es aplanado, tiene forma literalmente de un sable, de una espada curva. Además tiene también en la mandíbula tiene una especie de bolsillo que se expande junto con el canino, en el que pues queda como más o menos soportado, le da un soporte a ese canino al momento de cerrar la mandíbula, al poder hacer la oclusión. Que tiene varias características que se desarrollan en el cráneo, que se ven mucho más evidentes en Thylacos milos, que es la primera especie que se describió de esta familia. Ya vamos a ver un poquito más sobre esas diferencias, pero lo que quiero que quede muy claro es que los Thylacos mílidos no tienen nada que ver con Smilodon. Con Smilodon es el tigre colmillos de sable. Entonces, Smilodon, que es un euterio, un placentario, recordemos lo que hablamos al inicio, sus crías se desarrollan completamente en el vientre de la madre. Entonces, un Smilodon estaría más cercanamente relacionado, por ejemplo, con un puma, con un tigre, con un gato, con un lince. Sí, con este tipo de animales, todos son de origen norteamericano, mientras que los Thylacos milus es un metaterio, o sea, desde el desarrollo embrionario es súper diferente, viene desarrollo parcial en el vientre de la mamá, bueno, eso está relacionado con, ojo, esto es muy importante, con los marsupiales que tienen ese desarrollo. Nosotros no hemos encontrado un Thylacos milus ni ningún otro esparazonte embarazado que nos permita como ver cómo era un desarrollo embrionario. O sea, eso es muy difícil de saber.
Por ahora sabemos que están emparentados con los marsupiales que tienen ese tipo de desarrollo, pero no podemos afirmar que ellos también lo tenían, que tenían una bolsita o que tenían determinado tipo de relación con la cría. Eso no lo sabemos. Sabemos que es probable que lo tuvieran, pero no hay evidencia al respecto. Desafortunadamente es muy difícil tenerla porque es todos tejidos blandos que es más difícil de preservar. Entonces, los Thylacophilus se conocieron inicialmente por Thylacophilus atrox, que es este bicho hermosísimo que se parece al esmilodón, pero claramente tiene muchas diferencias que nos permiten, digamos, relacionarlo más con los metaterios que con un tigre colmillos de sable. La siguiente especie que se conoció, no, esta no es la siguiente que se conoció. La otra especie que se conoció posteriormente, de la que se conocía el cráneo, del cual sabíamos que claramente estaba relacionado con Thylacophilus, es Patagosmilus goini. Patagosmilus fue descrito, ambos fueron encontrados inicialmente en Argentina. Después Thylacophilus también lo encontraron en Uruguay y Patagosmilus está principalmente en Argentina y hay un posible resto en Bolivia. Esos, digamos que conservaban una morfología claramente relacionable, si bien los dientes de sable, desafortunadamente no preservaba su mandíbula, entonces no podemos conocer bien esta morfología. Pero resulta que antes de que se conociera Patagosmilus, habían aparecido estos restitos muy fragmentarios que pertenecen a la fauna de la venta. La fauna de la venta es una asociación fosilífera del Mioceno medio que fue allá en Colombia, en un lugar que se conoce popularmente como el desierto de la Tatacoa, pero los paleontólogos le dicen área de la venta por una quebrada que se llama La Venta, que está allí digamos, en esa zona fosilífera. Entonces resulta que Pancho Goin, mi director, él describe estos fósiles y Pancho vio que claramente este Anaclysictis tenía una morfología muy similar a la de la mandíbula de Thylacophilus. Él no había ningún cráneo como para afirmar esto sí o sí es un Thylacophilus, pero de todas las morfologías que se conocían de esparazontas, esta era la más cercana. Ningún otro esparazonte tenía proceso, se llama un proceso sinficiario, tan amplio y esas características tan importantes. Por ejemplo, todos los esparazontas tienen 3 dientes premolares, o sea, tienen un canino, 3 dientes premolares y 4 molares. Resulta que Thylacophilus tiene solo 2 premolares y Anaclysictis también tiene solo 2 premolares. Entonces hay varios rasgos que Anaclysictis compartía con Thylacophilus, pero si ustedes se fijan, era todo más chiquitito, era como si fuera un Thylacophilus, pero con sus rasgos mucho menos desarrollados, o sea, con una morfología mucho más primitiva, más parecida a otros esparazontes. Y también encontró Pancho este bichito que tiene esa morfología aún menos desarrollada. Si ustedes se fijan, tiene acá un pequeñito proceso sinficiario y algo súper interesante, que esto lo escribo yo en mi tesis del doctorado, es que sí tiene los 3 premolares, pero el primero es súper pequeñito, súper pequeñito. Entonces, como si fuera, como que él todavía retiene ese primer premolar que después desaparece en los bichos que son mucho más desarrollados, que tienen que tienen morfologías más desarrolladas, esas características más parecidas a Thylacophilus. Entonces,
Lo que yo he venido haciendo durante estos años es hacer una revisión, bueno, de todos los metaterios de la venta, pero en particular me he enfocado en los tilacosmílidos, que serían estos dos nenes de acá que conocemos actualmente. Esta especie que ya está nombrada, Anaclysictis gracilis, que la nombró Pancho, y esta otra que él no le dio ningún nombre, pero él reconoció que claramente era una especie nueva. Y él tenía la duda de si era un tilacosmílido o no. Él le puso tilacosmílido con signo de interrogación. En mi tesis yo lo digo que sí es un tilacosmílido. Ay, perdón. En el análisis en la descripción que hicimos recientemente en la revista Geodiversitas, lo que hicimos fue redescribir algo muy importante que vamos a ver ahora a continuación de Anaclysictis. Y, o sea, reescribimos la especie, ya vamos a ver con base en qué. Y adicionalmente, yo hago como unas observaciones acerca de esta especie que aún no está nombrada y que es como que ahí intento resolver más profundamente si eso o no es un tilacosmílido. Entonces, ya entrando en los tilacosmílidos de Colombia para mostrarles mis resultados. Entonces, sí, para los que no se ubican, la Colombia queda acá en el norte de América del Sur. Espero que se ubiquen. Esta es Colombia. Y en este puntito que vemos aquí está el área de la venta o el desierto de la Tatacoa. Entonces el desierto de la Tatacoa tiene como el principal municipio, se llama Villavieja, y hay un casco urbano que se llama La Victoria, que se parte del mismo municipio de Villavieja, donde actualmente está el Museo de Historia Natural La Tatacoa, que si tienen la oportunidad de ir, les pido por favor que vayan porque es actualmente el repositorio más importante de fósiles, principalmente vertebrados, provenientes de estas localidades. Es un lugar donde están los vigías del patrimonio paleontológico de la Tatacoa, que son los chicos que han hecho grandes cosas por la paleontología del país, han hecho con ayuda de muchas entidades y muchas personas, hicieron un museo súper hermoso donde actualmente llegan todos los fósiles que se encuentran allá y allá permanecen, están seguros, súper protegidos en las mejores manos y además hay un laboratorio donde los investigadores pueden ir digamos que a estudiar los fósiles allí mismo en la zona sin necesidad de que salgan, pues solo salen para cosas muy específicas, algún análisis que no se pueda hacer en la zona o algo así, pero pues la mayoría de cosas sí se pueden hacer allá. Entonces, en este lugar es así en la actualidad, el área de la venta. Entonces, se le conoce como el desierto de la Tatacoa, pero en realidad es un bosque seco tropical, no es un desierto, y pues los paleontólogos dicen área de la venta. Pero resulta que esta zona no fue así todo el tiempo, esto es en la actualidad. Resulta que durante el Mioceno medio, el área de la venta era un lugar completamente diferente. La evidencia geológica y paleontológica nos indica que este habría sido un bosque húmedo tropical, un bosque lluvioso tropical, que era el lugar de una diversa fauna de vertebrados, incluyendo aves, reptiles, anfibios, mamíferos y peces. Digamos que todos estos registros de fauna y algunos poquitos registros vegetales nos indican este tipo de ambiente. Por ejemplo, había peces pulmonados. El hecho de que hubiera peces pulmonados implicaba que había amplios periodos de inundación y cortos periodos de sequía, que si ustedes saben, los peces pulmonados pueden sobrevivir durante un tiempo por fuera del agua, pero tampoco muchísimo tiempo, entonces los periodos de sequía tendrían que ser más o menos cortos. En realidad la diferencia, digamos que en cuanto a temperaturas entre el actual desierto de la Tatacoa y el área de la venta en el Mioceno medio, las temperaturas no eran muy diferentes, eran como por encima de los 35 grados en promedio. Las precipitaciones eran un poco más
más abundantes en esa época, en el pasado, pero resulta que lo que cambia, o sea, sí eran más abundantes, pero la diferencia no es mucha. Lo que cambia es es la periodicidad de esos ciclos de lluvias. Resulta que en esa época aparentemente llovía todo el tiempo. Entonces, esas lluvias están repartidas durante largos periodos de tiempo, entonces permanece inundado. Mientras que actualmente en el desierto de la Tatacoa los periodos secos son muy largos y cuando llueve, llueve pero horrible, o sea, llueve muchísimo, se inunda todo pero rápidamente se seca, o sea, llueve una cantidad, muchísima cantidad de agua, pero es tan corto ese periodo de lluvia que no da pues la posibilidad de generar como vegetación a largo plazo. O sea, cuando llueve sí pues sale pastito, se pone un poco verde todo, pero después se seca todo. Entonces era muy diferente. Adicionalmente, algo muy importante es que no existía en esa época la cordillera oriental de Colombia. Si ustedes no sé si han visto, Colombia tiene tres cordilleras. Para los que no son de Colombia, la cordillera de los Andes, cuando llega a Colombia, se divide en tres cordilleras. Pues tienen las tres cordilleras, tienen diferentes procesos de formación geológicamente hablando, pero la última que se forma es la cordillera oriental. Entonces resulta que cuando existía esta fauna, esa cordillera todavía no estaba completamente cerrada, o sea, no era completamente una barrera que separara con el resto de, digamos, del país o del continente, sino que tenía, los estudios dicen que tenía aproximadamente una altitud menos de 1000 metros sobre el nivel del mar y había todavía una conexión con el río Orinoco y el río Amazonas. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque resulta que hay un montón de pececitos, o sea, todos los peces que aparecen allí, la mayoría tienen afinidades con los peces del Orinoco o con los peces del Amazonas. Entonces ahí sabemos que había una conexión entre esos cuerpos de agua. Después, cuando se forma la cordillera de los Andes, la cordillera oriental, perdón, se cierra ese paso y ahí se forma el río Magdalena. Pero entonces ya para ese momento es cuando estamos teniendo las últimas etapas de ese cierre, es como hace 12 millones de años y esta fauna llega como hasta 11.8 millones de años. Aquí me quedo cortado el 11.8. Entonces hay una parte que está allí como con un poco de conexión y la mayoría está desconectada completamente. Entonces esto es muy importante porque pues va a haber o no un intercambio entre animales que se encuentren en esta zona o en el resto de Sudamérica, por ejemplo. Entonces, esto, ¿cómo lo sabemos, toda esta información? Pues resulta que desde hace más de 100 años los paleontólogos han estado estudiando los fósiles del área de la venta, pero resulta que no, o sea, los estudios fueron eran muy esporádicos y nunca había habido una gran cantidad de colombianos participando, eran más que todo extranjeros. Resulta que en los últimos años los colombianos somos cada vez existen cada vez más paleontólogos colombianos que están estudiando en esta zona, además que están los vigías del patrimonio paleontológico, que son los chicos que les mencionaba este museo, que son los que nos han acompañado y nos han permitido que empecemos a encontrar muchísimas cosas y están apareciendo cada vez más y más fósiles. Entonces, en el desierto de la Tatacoa hay muchos mamíferos placentarios, pero también tenemos una gran cantidad de metaterios, principalmente de estos cuatro grupos. El que nos interesa son los Sparazoonta, pero pues esto es una abundancia, digamos, de cada uno de ellos hay varias especies, ¿no? Esto es una abundancia pues mucho más alta, una diversidad mucho más alta que la que hay, por ejemplo, hoy en día en la zona o incluso en América del Sur. Entonces, ¿qué pasó recientemente con toda esta colaboración que hemos tenido con los vigías y esas grandes expediciones que hemos hecho?
En el 2019 se hizo una expedición de unos 50 paleontólogos aproximadamente, la mayoría colombianos, y allí cuando estamos ya terminando la salida de campo, estos dos héroes del continente se encontraron este hermoso ejemplar. Ellos son Aldo Benítez, que es peruano, y Rodolfo Sánchez, que es venezolano. Ahí Latinoamérica unida contribuyendo a la ciencia del continente. Ellos encontraron este cráneo que era claramente Anaclysictis gracilis. Entonces su mandibulita pues encajaba perfectamente. Ellos me la mostraron y yo de una dije es Anaclysictis gracilis, pero ahora teníamos el cráneo, que era lo que no conocíamos, y confirmamos todas las hipótesis de Pancho, porque resulta que este sí era un dientes de sable, tenía muchas características muy parecidas a Patagosmilus, principalmente, no tanto a Tilacosmilus, sino más a Patagosmilus. Entonces, hicimos de cositas que hicimos con ese ejemplar. Entonces hicimos un estudio completo de este animal, en el que una de las cosas que se hizo fue, por ejemplo, determinar su masa corporal. Entonces la masa corporal a partir de ciertas medidas en los dientes se puede determinar por unas ecuaciones lineales cuánto podía llegar a tener de masa corporal en kilogramos el animal. Esto es una estimación, disculpen un momento, tomo agua. Esto es una estimación que tiene claramente errores. Hay algunos otros métodos que utilizan, por ejemplo, huesos como el fémur o el húmero para hacer estas estimaciones, pero en estos bichos no siempre tenemos disponibles todos los huesos, y resulta que lo que mejor se preserva son los dientes. Entonces muchas veces lo que tenemos que usar para estas estimaciones son los dientes, y pues es mejor que nada, ¿no? Y la clasificación que usamos para las categorías de tamaño es cuando tienen menos de 7 kilogramos de masa corporal, serían un tamaño pequeño. El mediano sería entre 7 y 15 kilogramos, y un bicho grande sería de 15 kilogramos. Esta es una clasificación que se hizo para mamíferos carnívoros en general. O sea, carnívoros tanto de los carnívora, que son los euterios, carnívoros euterios, como los Sparazoonta. Entonces aplica lo mismo, las mismas categorías de tamaño. Entonces, otra cosa que hicimos fue las inferencias dietarias. Entonces, ¿qué comían? Eso porque nos interesa, porque estamos hablando de cuestiones de ecológicas, de depredador, presa, de la interacción con su ambiente, para hacer reconstrucciones paleoecológicas y paleoclimáticas, de cómo se veía, qué plantas había, todo eso. A uno le interesa saber qué comían los bichos. Entonces, en el caso de Anaclysictis y bueno, los Sparazoontas que estudiamos asociados a él, entonces vamos a tener varias categorías, que son el hipercarnívoro, que el hipercarnívoro son los que son como un gato. El gato solamente come carne. O sea, si al gato ustedes le dan papaya, le dan coliflor, alguna cosa que va y les quita y les roba y se lo comen, pues es más como de goloso, pero eso no le va a hacer nada, no le va a nutrir nada, no. En la naturaleza un gato no va a buscar cazar una papaya, sino que va a buscar carne, va a buscar animales. Sus dientes están hechos para procesar carne, para cortar carne, y lo mismo, pues su sistema digestivo está hecho para procesar carne. Entonces el hipercarnívoro se alimenta de carne. Pero resulta que hay dos tipos de hipercarnívoro, que esto lo vimos con estos dos índices. Los que comen tejido blando y los que comen huesos, los quebrantahuesos, que los que quiebran huesos generalmente no se comen la carne, porque la mayoría son, o pues al menos en la actualidad lo que conocemos, son los carroñeros, y lo que hacen es como morder el hueso y comerse el tuétano. Entonces son los dos tipos de hipercarnívoros, pero cada uno de ellos tiene una morfología diferente en sus dientes, en su mandíbula, en su cráneo. Por ejemplo, uno que coma huesos tiene que tener una
mandíbula súper fuerte, súper robusta. El cráneo también tiene que tener una fuerza para inserciones musculares muy fuertes para poder quebrar huesos, mientras que el que come solo carne va a ser una morfología mucho más grácil porque pues simplemente corta el tejido blando. O sea, va a tener dientes en forma de cuchillas afiladas. Los mesocarnívoros serían principalmente carnívoros, pero serían como algo oportunistas. Ellos se podrían alimentar de algunas otras cosas cuando no hubiera disponibilidad de una presa, pero preferentemente son carnívoros. Y los omnívoros, pues que comían de todo. Entonces, ¿qué más hicimos con estos bichitos? Hicimos un análisis filogenético en el que lo que hacemos es mirar cuáles son las relaciones de parentesco entre los diferentes grupos, entonces para ver con qué se relacionaban Anaclysictis y los otros especies que estudiamos para ver qué onda, de quién era pariente y para pues confirmar que sí era pariente de Thylacosmilus, por ejemplo. Hicimos otra cosa que es muy interesante, la reconstrucción digital, que es algo que fue lo que más llamó la atención cuando hicimos nuestra publicación, en la que, en resumen, retrodeformamos el cráneo, o sea, lo que se había deformado lo enderezamos para ver cómo se veía el animal en el cráneo sin esa deformación. Completar con músculos, con piel, con algunas inferencias acerca del pelaje, dependiendo digamos, de rasgos ecológicos en comparación con especies actuales y en ambientes similares a los de la venta. Y bueno, y después todo lo demás es como puras inferencias, digamos, como haciendo relación con otros cercanos. Esto también lo pudimos, este animalito, digamos que después de que Panchito Francisco Goin lo describió en el 97, yo en mi tesis del doctorado lo redescribí completamente y en el trabajo de Anaclysictis lo mencionamos en ese análisis filogenético que hicimos, pero resulta que va a tener su artículo en el que va a ser el protagonista y lo vamos a ver próximamente. Todavía están en proceso de construcción, pero bueno, ya espero tenerlo pronto y que no se demore tanto como el de Anaclysictis. Entonces, esto es muy importante en este resultado que ya vamos a ver en el análisis filogenético. Podemos pues como entender un poquito más esta especie y describir partes del esqueleto que no habían sido descritas por Goin. En el holotipo lo redescribimos completamente porque solamente había sido escrita esta mandibulita y nosotros, bueno, yo en mi tesis y en el trabajo del 2023 reescribimos otras partes. Esta parte del postcráneo va a ser descrita próximamente en otro artículo. En este trabajo nosotros nos basamos principalmente en el cráneo. Y tenemos esto que es lo que nos llevó a, como que nos motivó a realizar este trabajo del 2023, que fue el esqueleto que encontraron Aldo y Rodolfo, en el que aparece este cráneo súper completo. Entonces en el trabajo lo reescribimos, hacemos todos estos análisis que les acabo de mencionar y próximamente en otro artículo vamos a describir el postcráneo tanto de este ejemplar como del holotipo. ¿Esto para qué nos va a servir? Conocer el postcráneo. Con el postcráneo pues vamos a completar un poco más los caracteres que nos permiten conocer las relaciones de parentesco, pero adicionalmente nos va a permitir hacer muchas inferencias acerca de otras cosas de su ecología, no solamente qué comía y cuál era su masa corporal y esas cosas, sino además cómo se movía. Por ejemplo, podemos confirmar si se movía como una zarigüeyita o si era un bicho más cursorial como tipo un félido actual. Si ustedes ven una zarigüeya como que se mueve por los árboles, o sea, sí baja al piso y camina, pero vive más como hacia trepando un poquito, no tanto como un mono, pero sí se mueve más que todo
por los árboles, o sea, no tiene las capacidades de un mono, por ejemplo, de colgarse de determinadas formas. Bueno, es diferente el nicho. Pero, por ejemplo, otra posibilidad sería que fuera como el tigre de Tasmania, por ejemplo, que era más parecido a un tigrecito, que era más cursorial. Eso no lo sabemos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir estos nuevos ejemplares. Entonces, en los resultados de la reconstrucción que hicimos fueron estos. Entonces, el cráneo que ven ahí es el cráneo pues original, está sin la deformación, con la deformación, perdón. Y este es el proceso de la reconstrucción. Desde acá, como lo retrodeformamos, como los músculos, la piel, y ya este es el aspecto de Anaclysictis gracilis. En el análisis que hicimos de las relaciones de parentesco, está que Anaclysictis claramente sería un Thylacosmílido, junto con Thylacosmilus y Patagosmilus. Entonces aquí los Thylacosmílidos serían el grupo conformado por Thylacosmilus atrox, por Thylacosmilus, Anaclysictis, Patagosmilus y todos sus descendientes. Hubo un trabajo que, perdón, un trabajo que salió recientemente en el 2018 que describe una nueva especie de Thylacosmilio que se llama Eumacaria molossus de Chile. Engelmann describe esta especie y él dice que es un Thylacosmilio, pero resulta que a nosotros no se nos relaciona con los Thylacosmilios, sino que nos queda más relacionado con, acá está, Eumacaria molossus. Vamos a verlo acá más grande. Eumacaria molossus se relaciona más con los proborienios y los Thylacosmilios los vemos por acá. Entonces es como que no soportamos esa misma hipótesis, o sea, nuestro análisis no nos da el mismo resultado. Si Eumacaira hubiera aparecido por aquí, por ejemplo, o por aquí, que cumpliera con esa definición de Thylacosmilus y todos sus descendientes, claramente sería un Thylacosmilido. Acá en otro análisis que hicimos con análisis bayesiano, vimos que aparece Eumacaira por aquí y los Thylacosmilius. Resulta que en este caso, miren quién se mete por aquí, el que no está nombrado, el bichito de Goin que no tiene nombre todavía y que yo estoy describiendo, se mete por aquí, mientras que en el anterior aparecía aquí, o sea, aparece como grupo hermano de los Thylacosmilidos, mientras que aquí aparece dentro de la familia, formando aquí una politomía. Entonces eso sería es como sería algo que vamos a corroborar en el estudio de este ejemplar para ver si finalmente es o no es Thylacosmilido. Por ahora las dos hipótesis es que sea el hermano de los Thylacosmilidos o un Thylacosmilio. Entonces acá podemos ver así muy en general las características de los tres especies de Thylacosmilios. Entonces está Thylacosmilus atrox, Patagosmilus goini y Anaclysictis gracilis. Tiene una de las características más importantes, además de este molar, es que en el cráneo de Thylacosmilus, todo su cráneo se va como a mover a causa de ese canino. Este canino sube hasta por aquí, sube todo esto, o sea, dentro del cráneo, sube y crece hasta por aquí. O sea, bueno, él crece de aquí para afuera, ¿no? Él está creciendo, parece que fuera de crecimiento constante. Entonces, todo este hueso que ven acá es el maxilar, mientras que en cualquier otro esparasonte, el maxilar llega como hasta por acá. O sea, es un bicho rarísimo, que el maxilar se eleva hasta atrás, hasta bien arriba de la cabeza, como un delfín o algo así. Eso es súper extraño. Y Anaclysictis se parece mucho más a Patagosmilus, claramente. Y resulta que estos tienen acá, meto al sin nombre un momentito, porque resulta que ellos lo que tienen es que
no desarrollan ese canino que sube hasta por allá, sino que se empieza a ver una pequeña, es una protuberancia como una yuga alveolaria, se llama esto, en la que ya se ve como un poquito ese proceso en el que se va yendo para atrás. Esta es menos desarrollada y esta también está, pero es un poquito menos desarrollada. Entonces aquí vemos las diferencias también de entre los las mandíbulas. Entonces aquí está un Sparasauranta cualquiera que es Onda del Filzi, está el bichito que no tiene nombre, estamos Anaclysictis gracilis, este es el nuevo ejemplar, y este es Thylaconilus atrox. Entonces si vemos vamos a ver más o menos cómo se va cambiando la forma. Si ven, este proceso se empieza a desarrollar un poquito, este está más desarrollado, este es súper desarrollado. Aquí, bueno, acá está, le falta un premolar porque está roto, pero entonces este tendría 3 premolares. Este también tiene 3, pero es pequeño. El primero es súper pequeñito, súper pequeñito. Este tiene 2 y uno de ellos es súper pequeñito. Este también tiene 2 y los 2 son muy pequeños. Entonces, como que a medida que se expande esa parte anterior de la mandíbula, los premolares se van reduciendo, se van haciendo más chiquititos. Este canino se va haciendo como más vertical. Si ustedes ven, acá está como inclinadito hacia allá, acá está un poquito más vertical, acá está más vertical, aquí está súper vertical. Y también se desarrolla. Otra cosa que pasa es que esta parte acá detrás de la mandíbula se hace más pequeñita. Entonces existen varios cambios allí. En los dientes de Anaclysictis vemos que son unos dientes prácticamente, es casi que un gato. O sea, los dientes normalmente, estos son como unas zarigüeyitas, normalmente tienen esta estructura que se llama un portocono, que este es el diente de arriba, ¿no? Este, cuando muerde, encaja con esta estructura aquí abajo, que se llama un talonio. Cuando ella hace eso, lo que hace es un movimiento de machaque. El de arriba encaja con el de abajo para poder triturar cosas. En los animales que consumen semillas, que consumen insectitos, cosas así, necesitan ese machaque para poder triturar. Mientras que en un bicho muy carnívoro ya no necesitas una estructura de machaque, sino que necesitas unas crestas súper cortantes. Si ustedes comparan los dientes de un gato con los de un perro, van a ver que el perro todavía tiene un poquito de estas cuenquitas, mientras que el gato son unas cuchillas afiladas, súper digamos que súper marcados, ya no tienen esas estructuras de machaque. Resulta que Anaclysictis tenía eso súper reducido, esas estructuras de machaque, mientras que aquí vamos, acá, por ejemplo, acá en este diente está súper reducido, acá está el superior, esta acá es súper pequeñito, y las crestas son larguísimas. Si se fijan, esta cresta de acá corresponde a esta cresta, entonces son crestas súper afiladas. Por ejemplo, esta y esta, acá corresponden a esta y esta. O sea, son súper grandes. Acá ocupan casi la totalidad del diente, mientras que acá ocupan una partecita más. Perdón, esta es esta y esta es esta. O sea, miren, esta es gigante, mientras que acá es un poquito más pequeño. Entonces, esto es súper desarrollado, es prácticamente un marsupial gato, básicamente. Entonces, en la especie que no hemos nombrado, ahí estoy como, se alarga un poquito, pero ya voy a terminar. Entonces, las inferencias que hicimos es que la especie que no tiene nombre aún, que ya la vamos a nombrar, tiene una masa corporal de 6 kilogramos y era un meso carnívoro que posiblemente era oportunista. Entonces, cuando podía comía carne, cuando no podía sobrevivir con otras cosas. Anaclysictis gracilis tenía una masa corporal de 23 kilogramos aproximadamente, que es como el tamaño de un lince más o menos, mientras que este era un chiquitín, 6 kilogramos. Puede llegar a un gato grande, puede llegar a tenerse un gato muy grande. Entonces, y Anaclysictis era un hipercarnívoro comedor de tejido blando, no podía romper huesos porque con esas cuchillas súper afiladas
Además, esa morfología muy, muy delgadita de su mandíbula, o sea, tenía su proceso sinciciario, pero si ustedes lo ven, vamos a volver aquí. Esto es una hojita prácticamente. Si se fijan, esto es la vista como viéndolo desde arriba, la vista oclusal. Esta mandíbula desde arriba se ve una hojita súper finita, súper delgadita. O sea, eso donde llegue a intentar romper un hueso, se le parte la mandíbula. Entonces, eso ese animal no podía romper huesos. Y a Tilacosmilus es lo mismo. De pasar lo mismo a Tilacosmilus no podía romper huesos. Entonces, esa sería como las inferencias que hicimos. Y entonces, tanto Anacrisictis como otros esparasontas estarían ocupando esta parte de la cadena, de la red trófica de la venta, en la que ellos serían los depredadores mamíferos de aquel entonces, pero compartirían ese nicho ecológico con los caimanes, pues con algunos reptiles como el Purosaurus y otros otros crocodilomorfos que estarían, digamos, compartiendo con ellos digamos, el rol de carnívoros, pero tendrían diferentes nichos. Entonces, por ejemplo, ustedes ven un caimán, no se sale a depredar, se queda como en un pantanito y el que viene lo aprovecha y lo zambulle, digamos que los que cumplen ese rol de ir a cazar, y esos serían los metaterios. Ahí nos hace falta un eslabón. Hay algunos mamíferos que son demasiado grandes para estos, y hay unos nichos que no, por ejemplo, un mamífero cursorial no tenemos, un depredador cursorial, entonces ahí de pronto nos haría falta un ave del terror. En otras partes de América del Sur, las aves del terror cumplen con ese rol ecológico. Entonces vamos a ver cuando la encontremos ya tendremos ahí lo que nos hacía falta. Y Anacrisictis nos permitió, ya para terminar, esta es una reconstrucción de cómo sería un momento en el que Anacrisictis está acechando a sus presas en el Mioceno medio. Esto es en la actualidad, esto es en el Mioceno medio. Por su masa corporal podemos determinar que podría haber depredado algunos roedores cabiomorfos que en esa época, algunos no tungulados nativos, como por ejemplo Myocochilius anomopodus, que era muy popular muy popular, ¿no? Muy abundante en esa zona. E incluso si cuando llegáramos, ahí nos queda con signo de interrogación, podría eventualmente haber comido primates. De pronto, si llegáramos a encontrar que podía trepar, eso ya es una pregunta para nuestro próximo trabajo, porque pues probablemente un bicho de estos será cerca a un primate y el primate se trepa rapidísimo y va a poder escapar fácilmente, dependiendo de qué tanto podría trepar esto. Entonces vamos a ver si eventualmente encajan dentro del rango de tamaño que ellos podrían cazar. Tocaría ver si podían alcanzarlo o no. Ese es el paisaje, como lo podríamos ver. Y estas son todas las personas que colaboraron en mis investigaciones. Y bueno, estas son mis instituciones, pero quedan las instituciones de mis colegas que participaron en el trabajo de Anacrisictis, que pues son muchas más. Es una colaboración internacional entre este último artículo entre colegas de Argentina, Colombia, Estados Unidos, Japón, creo que ya esos países. Entonces esto sería todo. Fue un poquito extensa la charla, ¿verdad? Espero que no haya sido tan aburrida. Y estaba atenta por si tienen preguntas. Sí, muchas gracias, doctora. No, estuvo genial la charla. Vamos a ver, creo que hay en el chat, creo que hay unas preguntas. Yo dejé una. ¿Puedo hablar? Claro, habla. Dale. Adelante. A ver. Sí, esa fue. Yo lancé la primera pregunta. A ver. Por ejemplo, en el orden carnívora, los mamíferos placentarios, hay una forma de saber si ese animal era un hipercarnívoro y un depredador especializado. Es las llamadas muelas carniceras o carnaciales. Que en el caso de los félidos, que se supone que son los depredadores más especializados, tienen forma de cuchilla de 3 cúspides.
En el caso de los mamíferos del orden carnívoro, los carnaciales son el primer molar inferior y el cuarto premolar superior, que cuando el animal cierra la boca, se entrechocan como una tijera. Esa es una forma de saber si en el orden carnívoro un mamífero era hipercarnívoro. Pero en el caso de los tilacosmílidos, o en este caso metaterios en general, también es lo mismo. Sí, está muy bien esa pregunta que haces, porque existe una analogía, digamos así, a eso del molar carnicero. En los carnívora sería el M1 de los carnívoros, o sea, el primer molar sería el que tiene ese rol de ser la principal cuchilla, la más grande, la más filosa, la más amplia, que se le conoce como el molar carnicero. En los Sparazoonta, nuestro molar carnicero, el principal, es el M4, que es el último molar. Entonces, por eso, todas estas ecuaciones, todo esto que aplicamos, se pueden aplicar para el M1 de los carnívoros o para el M4 de los Sparazoonta. Entonces, se usan exactamente las mismas ecuaciones, todo, solo que se usa un molar diferente. Ese sería el M4 de los Sparazoontes. Entonces, básicamente, independientemente de la muela, también tenían carnaciales y por ello se podía saber si eran hipercarnívoros sin necesidad de, por ejemplo, los estudios de isótopos estables. Claro, sí. O sea, obviamente, entre más estudios puedas hacer, mejor. O sea, claramente, si tienes isótopos, te da información también que te ayuda a sustentar otras cosas, por ejemplo, del ambiente, por ejemplo, de todo lo que consuma el animal va a quedar en el esmalte de los dientes, por ejemplo, el agua, sí, cosas relacionadas con el alimento que comía. Entonces eso te va a ayudar, pero simplemente con la morfología lo podemos saber, solamente con midiendo estos parámetros, estas mediciones en el M4 de los Sparazoontes. Otra pregunta que tengo también es, recuerdo haber leído un artículo científico de una tal Christine Yanis, que creo de 2022. Exacto. En ese estudio encontré unas cosas interesantes sobre la morfología postcraneal de Thylacosmilus atrox, y después decidí hacer otras investigaciones, otros papers por mi cuenta. Encontré algo interesante. Según lo que leí, Thylacosmilus atrox no podría haber sido un depredador de emboscada porque no tenía los procesos transversos que tienen todos los félidos. En los félidos, en todos por igual, los procesos transversos suelen ser largos y apuntan hacia adelante y abajo. Eso permite ventaja de palanca a los músculos lumbares que flexionan la columna vertebral y ayudan a que estos animales aceleren deprisa al usar sus extremidades más eficientemente, ya que su columna se flexiona y se extiende como en una especie de movimiento medio de oruga. En este caso, Thylacosmilus se supone que tenía unos procesos transversos que apuntaban horizontalmente en relación al eje de la columna vertebral, no hacia abajo y adelante como en los félidos modernos. En este caso, eso sugiere que Thylacosmilus atrox no podía acelerar deprisa, y eso es un requisito crítico para cualquier félido. O sea, por ejemplo, lo que se dice mucho de que los guepardos pueden pasar de 0 a 97 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. O sea, a eso me refiero. Esta aceleración es vital para ellos. Y otra cosa son las garras, que se supone que las garras de Thylacosmilus atrox no eran retráctiles en lo más mínimo, y eran más como las de un carcayú, un glotón, o sea. Y en este caso, eso sería un punto en contra de este animal como un depredador de emboscada tipo macairodontino, ya que como yo soy alguien que en este caso soy también gran fan del tema de las armas antiguas históricas, sé una cosa interesante. La tierra y las cosas con filo no se llevan bien. Por lo tanto, tiene sentido que los grandes félidos tengan garras retráctiles para usarlas para cazar, para que mantengan el filo. Unas garras que hacen contacto con la tierra todo el tiempo se van a volver romas, y ahí están los guepardos, que tienen garras semi-retráctiles que no se retraen completamente y las usan como tacos para
para anclarse al suelo mientras aceleran y maniobran. O sea, esas garras son romas. Sí. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, ¿qué sabemos al final, gracias a la morfología postcraneal de Thylacosmilus atro sobre sus hábitos locomotores? Según lo que leí, entonces eso sugiere que este animal era, para empezar, generalista tipo glotón o carcayú. Y en segundo lugar, tenía una locomoción más ambulatorial que otra cosa. Eso significa que caminaba por muy largas distancias, o corría a velocidades bajas, pero por muy largas distancias. No era explosivo para nada como un félido moderno, y ya ni se diga un corredor como un cánido. Sí. ¿Ya respondo? Sí. Sí, entonces, bueno, ay, gracias por esa introducción, está muy completa la que hiciste. Sí, acá hay no quiero decir error, sino un factor que ocurrió en el trabajo de Janice, es que estamos comparando con carnívoros. O sea, ya está haciendo una afirmación de que no era un depredador con base en que hay ausencia de ciertas características que aparecen en los depredadores euterios, ¿cierto? Pero se nos olvida que a lo que se parece este bicho no es a los euterios, sino es un metaterio. O sea, hay que partir de eso. O sea, claramente lo que sí estamos súper de acuerdo es que el Thylacosmilus es rarísimo y no hay un rol ecológico o una especie en la actualidad a la que nosotros podamos comparar, o sea, con él. O sea, que cuando decir, era como, no sé, el zorro, no, era como una zarigüeya. O sea, no hay un bicho que fuera tan extraño y tuviera esa morfología, no solamente en su cráneo, sino también en su postcráneo. A lo que se parecería más sería una zarigüeya. Entonces nosotros tendríamos que tratar de imaginar o de encontrar algo que se pareciera lo más, o sea, como una zarigüeya carnívora. Entonces, lo más parecido que puede haber en la actualidad, eso sería un demonio de Tasmania, por ejemplo, o un Thylacinus. Entonces, un demonio de Tasmania, si tú ves la forma como se mueve un demonio de Tasmania, el demonio de Tasmania es carnívoro, es un depredador, pero no se mueve como un tigre que lo que tú decías, que corre grandes distancias. Es explosivo, que acelera muy deprisa. O sea, exacto. Es que esa cosa, la aceleración y la potencia extrema son prácticamente marca registrada de los félidos. Exacto, literal. Exacto. Entonces tú no puedes comparar papayas con uvas. O sea, claramente eran carnívoros. Hay de todo tipo de carnívoros. Tenemos por ejemplo, un Purosaurus también es carnívoro y no tiene nada que ver ni la morfología ni la locomoción con un mamífero, con un félido, por ejemplo. Entonces es como que claramente no era como los félidos, no era. Pero eso no implica que no fuera un depredador. Era un depredador, o sea, en algún momento ya como que trató de llevarlo como a que no era un depredador, sino más bien tipo un carroñero o algo así. Al final concluye que simplemente es algo que no se conoce en la actualidad, en eso estamos súper de acuerdo, pero algo que es súper importante, que nos permite descartar la hipótesis del carroñero, es que las mandíbulas de estos bichos son súper finitas, son una hojita delgadita y unas cuchillas carniceras, lo que tú mencionabas del molar carnicero, súper afilados, o sea, son unos dientes prácticamente de gato con unas mandíbulas súper delgaditas, que es donde si tú le das a morder a un gato un hueso, ¿qué pasa? Se te rompen los dientes, se le fractura la mandíbula y probablemente si se le logra pasar se muere, o sea, se le atraviesa sus intestinos, no tienen la capacidad de digerir ese hueso. Entonces, estos bichos tenían claramente una morfología que podía procesar tejidos blandos. Entonces ahí ya descartamos la hipótesis de que sea
un carroñero, o al menos un carroñero como conocemos hoy en día los carroñeros. Hoy en día los carroñeros son comedores de huesos, los carroñeros mamíferos, ¿no? Sí, Son, es que esa es otra cosa también, sí, eso iba a mencionar. pero entonces Sí, lo que yo quiero los decir, félidos modernos, es como, según lo que sé, los félidos modernos, sí, o sea, no suelen tocar el hueso por más poderosas que sean sus lo mandíbulas. pelan, Y por lo ejemplo, pelan. según este mismo estudio, resulta que el análisis de microdesgaste de Thylacophilus indicaba que sus dientes estaban sometidos al mismo desgaste que los de un guepardo. Y el Exacto, guepardo no come para nada huesos, o todo sea, tejido solo blando. come la carne. Sí, entonces aquí lo que sí, lo que seguro nos indica la morfología del cráneo es que era un depredador de tejidos blandos, comía tejidos blandos. La cuestión de la locomoción, que si era como la de un felido, claramente no era como un felido porque no era un felido, o sea, está más relacionado. Pues hubiera sido fantástico que tuviera semejante cantidad de convergencias, o sea, fue que ya tiene bastantes convergencias con los carnívoros, pues que tuviera ese mismo nicho, no, claramente ellos ocupaban un nicho bastante diferente, o sea, también eran carnívoros depredadores, pero tenían un nicho diferente al que tienen los grandes felidos de la actualidad. Y lo más probable, para mí, lo que más se acercaría a la actualidad sería, o sea, los Sparazoonta en general, es tipo como a los demonios de Tasmania, ese tipo de animalitos que son bien, como bien marsupiales, pero a la vez son bien depredadores, o sea, más como una zarigüeya carnívora, una cosa así. Ajá, entiendo. Creo que aquí de repente a veces lo que nos dificulta para entender estos animales es nuestra experiencia humana, ¿verdad? Porque por lo mismo Claro, que como no hay algo como que tan similar, entonces no es difícil de exacto. imaginar. Entonces, o sea, cuando pensamos en un depredador, siempre pensamos en un animal El león. veloz. Sí, es lo primero que nos viene a la mente, un león, un animal veloz, fuerte, explosivo. Entonces Ujú. decimos, tiene que llevar como en esta línea, pues, para ser un depredador. Y realmente, ah, eh, un depredador puede tener puede tener otro estilo de caza que de repente no conocemos. Que no Por- conocemos, exacto. Sí, es un poco como lo del que va en los 90, va el dilema de si el tiranosaurio Rex era carnívoro o era depredador, va que Exacto. eso por la cuestión de que era un animal demasiado grande, un animal bípedo de 9 toneladas no podría perseguir, ¿verdad? No podría correr, no podría, pero ahora eso ya se ha descartado Claro, por la cuestión de la exacto. ya con Es, estudios paleoecológicos, pues eso ya se descartó, ¿va? O sea, era el único depredador de su ecosistema, tendría que ser un depredador, ¿va? Aparte de las evidencias, ¿verdad? Otras Ujú. evidencias directas también. Sí, es correcto. Sí, sí, es como que no, muchas veces no vamos a poder encontrar, desafortunadamente en estos bichos así extintos, no vamos a poder encontrar un análogo actual que se ajuste 100% a sus características. Esto es lo que podemos hacer, inferir cosas. Y yo me imagino, o sea, imagínense si el registro fósil, o sea, lo que uno se encuentra es un porcentaje súper pequeñito de lo que existió. Imagínense la cantidad de cosas que existían y que ni siquiera caben en nuestra imaginación. Entonces, eso es súper interesante la paleontología también. Entonces, cada vez van a aparecer cosas nuevas y cosas pues que no nos imaginábamos antes y pues Ujú. que están por conocer. Sí. Es un universo por descubrir. Aquí hay una pregunta que dejó Eika. Dice, de tomarse cierta la hipótesis del desplazamiento, ¿verdad? O sea, en la extinción ¿verdad? De los mamíferos metaterios. O sea, la competencia, ¿va? Con los Con depredadores. los esparazontes, Sí, sí. se ha sugerido alguna característica en específico de los carnívoros que les haya podido dar una ventaja sobre los esparasodontes. Bueno, en caso de que... Eh, yo lo que pienso es que justamente ahorita relacionado a lo que hablábamos ahora, eh, ocuparían nichos un poquito que no se sobrelapan del todo. Entonces, como que
los felinos, los félidos que llegaron serían esos depredadores así explosivos, serían cursoriales, se ocuparían como un espacio que en realidad los esparazoitas de pronto no estarían ocupando un 100%, entonces no haría así como una 100% competencia. De pronto se encontrarían, yo creo que por ejemplo, si se llegaran a encontrar sería una ventaja eso que estábamos mencionando ahora, o sea, un bicho de esos súper veloz y súper efectivo para saltarle encima a cualquier cosa, obviamente le va a ganar digamos, la presa, por ejemplo, a un esparazonte o algo así. Entonces, sería como unas ventajas como su locomoción, de pronto, su velocidad, ese tipo de como de efectividad en la depredación. Pero lo que yo creería es que son como que no están exactamente sobrepuestos sus nichos. Sí, es que esa es la cosa también. No, yo con lo que he estudiado del orden carnívora, dudo difícilmente que haya algún depredador o habría muy pocos depredadores que se acercarían a la eficiencia de todos los félidos. Ellos están, como quien dice, por arriba de todo. Y es precisamente gracias a su potencia muscular, que hace que literalmente en cada cosa que se especialicen estén por arriba. El animal terrestre más que se conoce es un guepardo. El animal que se ha considerado, digámoslo, el rey de las bestias o el rey de la selva por su tremenda fuerza en sus músculos, un león, que es un félido. O también hay que ver otras criaturas, como por ejemplo los caracales y sus saltos, o los leopardos y la forma en que trepan árboles, en serio, pueden cazar monos, a pesar de que supuestamente son más terrestres. Torpes. O sea, todo eso, o sea, los félidos están siempre por arriba, por lo tanto, hasta cierto punto sí es como medio en vano dar equivalencia con eso. Sí, es correcto, sí. Sí, lo bueno es que no se sobreponen en el nicho. Pero de todos modos es como lo que sabemos hoy en día, ¿no? Puede que mañana encontremos evidencia de que sí hubo competencia, pero recuerden que para llegar a hacer esa afirmación tiene que haber como bastante, o sea, evidencia muy clara, que sea constante, que no sea simplemente un caso en el que se encontraron y no sé. O sea, tiene que ser algo constante para poder hacer una afirmación de esas. Quiero aprovechar para hacer otra pregunta. Sí, he hablado mucho de Thylacolmilus, pero me interesa más por este supuesto caso de convergencia, que posiblemente no sea convergencia y solo sea una ilusión inicial. Sí, eso podemos darlo por hecho. Pero entonces, ¿qué se sabe de otros depredadores, de los otros Thylacolmílidos y de otros depredadores marsupiales? Si bien he encontrado muchos artículos al respecto, o sea, no me atrevo mucho a afirmar nada porque precisamente no sé mucho de esas criaturas, son como muy extrañas. ¿Qué se sabe en qué sentido? No entendí la pregunta. Otras especies, ¿qué se sabe de otras especies? O sea, aparte de Thylacolmilus, sobre, por ejemplo, o sea, de forma más específica, su locomoción, hábitos de caza, en este caso de, ¿cómo se llamaban? Calasitis y... ¿Cómo era el otro? Patagosmilus, o incluso posiblemente de cosas como los proboriénidos o algo así eran, ¿no? Sí. O sea, ¿qué se sabe de ellos? Sí, los proboriénidos, hay una cosa muy importante que tú acabas de decir respecto a los proboriénidos, que en el artículo de Engelmann dicen que los Thylacolmílidos son proboriénidos, pero en nuestro artículo nosotros se nos apartan un poquito. Pero entonces, bueno, a ver si paso acá, lo que sabemos de los dos de la venta, digamos que en cuanto a, ya les mencioné lo de dieta, esas cosas, ¿no? Patagosmilus, o sea, lo que podemos saber de los tres por ahora, de lo que está publicado, de Anaclysictis, de Patagosmilus y de este posible Thylacolmílido, que está sin nombrar de la venta,
solamente conocemos publicado cráneos. Entonces, lo que, digamos, de locomoción, esas cosas, aún no lo sabemos. Lo que les puedo adelantar de Anaclysictis es que, por ejemplo, el cuello, la parte del cuello, del movimiento que hacía, digamos, la articulación entre el cuello y el cráneo, era más parecido a otros esparazontes que a Tilacosmilus. O sea, no se parecía, era mucho más primitivo, más presiomórfico. Entonces, probablemente tenía un movimiento más diferente, o sea, como más tipo zarigüeyita o algo así, tenían ese comportamiento de esos movimientos de la cabeza. Ese artículo en el que vamos a estudiar a detalle el postcráneo de Anaclysictis lo estamos escribiendo ahora. Entonces, como por ahora no puedo adelantar tanto. Respecto a los proboriénidos, los proboriénidos también lo que más se conoce, en general, todos estos bichos lo que más se conoce es cráneo y dientes. Entonces, los proboriénidos también eran carnívoros, pero había unos que eran los proborinos, la característica que tenían era que eran enormes, eran muy, muy grandes. Entonces, probablemente ocupaban un rango digamos, de tamaños de presa un poquito más por encima de los tilacosmilios. ¿Qué otra cosa te puedo mencionar? En general, los esparazontes tienen hábitos, lo que te mencionaba, no tienen hábitos cursoriales, no eran ni corredores, sí, como que andaban por el suelo, sino que eran más tipo un poquito más trepadores, como las zarigüeyas actuales. Ese era como Entonces, básicamente, muchos de los tilacosmílidos y otros Sparazoronta podrían haber sido escansoriales, o sea, sí, que podían trepar, o incluso arbóreos, que podrían pasar mucho de su tiempo en los árboles. Los esparazontes no son tan arbóreos. Hay otros metaterios que sí son arbóreos, o sea, sí, tipo un monito, podrían ser por ejemplo, los pausituberculados y otros, pero no se relacionan con los esparazontas. Los esparazontas serían más escasoriales, pero no tan, sí, pues de pronto podrían pasar un tiempo arbóreo, pero no nos imaginemos que eran así tipo un mono o algo así. Pues probablemente no. Quiero finalizar con estas preguntas, o sea, haciendo cita primero a Yanis desde 2020 otra vez, 2022 otra vez. En ese estudio se dice que la configuración de los músculos cervicales de Tilacosmilus era más para estabilizar la cabeza que para, como se dice, apuñalar, y que sus dientes podían soportar, ¿cómo se dice?, ese estrés mecánico lateralmente, o sea, y hacia atrás, o sea, un arrastre y un estrés mecánico de arrastre desde atrás, como jalando, estajando. Sí. Sí, y también a ver, sí, era esa era la pregunta, eso es lo que quería saber, o sea, sí. Quisiera que no, me de aclare esto, este tipo de análisis, ese tipo que tú estás mencionando, es que Tilacosmilus ha sido el esparazonta, yo creo, más estudiado de todos, porque es el más raro. Entonces es como que a nadie se o sea, como que, y aparte sus dientes, por ejemplo, una cosa que tú mencionas ahora, los dientes de sable, por mucho tiempo se pensaba que esos caninos no eran capaces por ejemplo, ¿tú has visto cuando una leona ataca a su presa que le salta de una a la yugular y digamos, lo mata una vez, rompe el cuello? En unos caninos de esa forma, lo que decían algunos paleontólogos era que se iban a partir, o sea, como que se partían donde llegaban a hacer eso, entonces ahí habían descartado que fuera depredador. Pero, pues, es que probablemente no podría ser necesariamente así, sino que posiblemente él lo usaran para cortar, por ejemplo, no sé si han visto cuando ya una vez él haya atrapado a su presa, tranquilamente con esos caninos le pueden rajar la panza y sacarle lo que tenga sí, eso allá. es lo que me Y refería. era ese movimiento que tú estás mencionando de jalar así, eso es muy adecuado para ese tipo de movimiento.
Eso es, sí, o sea, como Entonces jalarlo significa que esa parte sí como que tiene sentido, sí está bien del a mí me estudio. parece. Entonces, No, yo no este digo que animal esté mal podía, las otras cosas, pero sí, este animal pero sí, entonces podía, como este animal, o sea, sus caninos estaban adaptados para precisamente destajar, no era como cortar, los sí, dientes, no era como los macairodontinos que solo te apuñalaban, no, este podía apuñalar, destacar exacto. Sí, y que probablemente su, este visceraba a su presa o algo así. y que Evisceraba. entonces entonces esto significaría que la musculatura del cuello sería, aparte para estabilizar la cabeza, la desarrollada musculatura de su cuello sería, pero aparte de los músculos para estabilizar la cabeza, sería para jalar hacia atrás, entonces. Ujú. Sí, sí, probablemente sí. Ese es lo que. Y te recomiendo también otro artículo que es el de Gaillard et al 2000, creo que es 22, que es sobre la visión de Thylacolus Milus. Ahí ella también hace analiza eso de la posición de la cabeza que tú mencionas, pero con base en la visión de Thylacolus Milus. Ese es, creo que no me acuerdo cómo es que es el título, Seeing into the Eyes of Thylacolus Milus, algo así. Creo que había visto algo parecido, ya que creo que ese estudio sí lo vi Ella, en ella las analiza eso de la paleontologías. posición de la cabeza y eso, es creo que es muy interesante. Creo que va, creo que ahorita voy a lanzar la última pregunta antes de que acabe. Hay un estudio creo que era 2005, hecho por Stephen Grew, en el que él estimó las fuerzas de mordida relativas a la masa corporal de varias especies de depredadores, Sí, incluyendo marsupiales. Y sí. él encontró que en promedio y como tendencia, los marsupiales tienden a morder más fuerte que cualquier placentario, no importaba si era rompehuesos o solo comedor de carne, era En, tendencia. en fuerza Entonces, relativa. sí, hablando en relación a la masa corporal, entonces eso Exacto. significa que depredadores como los proboriénidos podrían haber tenido fuerzas de mordida muy altas, en relación a su masa corporal y más que las de posibles depredadores mamíferos placentarios de tamaño equivalente, ¿no? Sí, 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 esa es una de las conclusiones que podemos sacar de ahí. De hecho, hay unos esparazontes que no son los proboriénidos, sino los boriénidos, que de hecho ellos sí eran quebrantahuesos, o sea, así súper 100%, o sea, ellos tenían claramente unas mandíbulas súper gruesas, súper, o sea, son como cortas y anchas, muy gruesas, y sus molares son súper fuertes, están bien adaptados para morder huesos. Entonces ellos, por ejemplo, debían tener una mordida súper fuerte que, que sí, claramente podrían superar muchos, lo que tú dices, superar muchas de las actuales, de que se conocen en la actualidad. Sí, yo Sí, porque creería. otra cosa interesante que se encontró en ese artículo es que los depredadores que tienen mordidas muy fuertes para su tamaño están especializados en generalmente presas más grandes que ellos mismos. Ahí Ujú, establecieron un coeficiente de fuerza de mordida de 100 como en consonancia con la masa corporal. La fuerza de ujú, mordida va en consonancia con la masa corporal. sí, Y sí, entonces, entonces significa que si un marsupial muerde con, muerde con más fuerza de la esperada para un mamífero, esa de tamaño equivalente, digamos, a un boriénido y una hiena manchada moderna, eso significa que el boriénido podría potencialmente morder más fuerte que la más hiena, fuerte. o sea, una Sí, hiena del mismo peso. sí, sí. Aparentemente sí sería esa la conclusión. Entonces eso significa que los boriénidos podrían cazar presas tan grandes como ellos mismos, sin Bueno, problemas. sí, sí, bueno, los boriénidos en realidad, o sea, podrían por la fuerza de la mandíbula, pero ellos no cazaban porque eran más carroñeros, los boriénidos. Si hablamos de otros esparazontes, tipo, no sé, los tilacosmílidos, por ejemplo, sí, tranquilamente podrían cazar. O hay otros borienoideos, o sea, de las superfamilias, por ejemplo, Licopsis longirostros, no sé si lo has escuchado, que es también de la venta.
él también podría, o sea, es un carnívoro comedor de tejidos blandos que sí, claramente podría haber sido cazador y podría haber cazado presas más grandes. Hay como unas curvas que se han hecho, no solamente en el trabajo de Roy y otros, sino también, por ejemplo, en el de Ercoli y Prevosti, hacen como una relación, unas curvas entre tamaño digamos, en la masa corporal y el rango de tamaños de presa, y siempre están como un poquito más arriba del tamaño del bicho como tal. No es como que puedan cazar solo hasta máximo su masa corporal, sino que siempre se extiende un poquito más arriba, como pasa, por ejemplo, con los leones. Un león puede cazar un bicho más grande que él. Una leona puede cazar no sé, un Sí, o sea, sí. rinoceronte que pese más que Los félidos modernos pueden, o sea, cualquier félido moderno que no sea un guepardo, cualquiera de los grandes felinos que no sea un guepardo puede cazar presas más grandes que ellos mismos, sí. Claro. Eso sí. Sí. Sí, pues Sí, lo entonces conozco. seguramente estos tenían un poquito más amplio ese rango. Sí, entonces eran todas mis inquietudes por ahora. Entonces, yo con esto finalizo. Pero lo que sí me Gracias. encantaría ahorita es preguntarle si le puedo encontrar en Facebook en algún lado para agregarle a mis amigos. Tengo ya No, agregados no tengo. paleontólogos, tengo agregados paleontólogos como amigos, y a veces les Tengo aprovecho para Instagram. Tengo Instagram. Sí. No tengo Facebook. Tengo Instagram. En Instagram estoy como La Caticas. Y tengo Mastodon. No sé si usen Mastodon. Yo uso Mastodon. En Twitter es que casi no uso Twitter porque me estresa mucho, pero estoy como Rocahontas, tanto en Mastodon como en Twitter. Por ahora me interesa solo Instagram. ¿Cómo era Instagram? La Caticas, como Catica y la S al final. Bueno, ahí te lo paso yo si Sí. quieres, después no te preocupes. Dale. Ahí te lo paso yo. Sí, Sí, bueno. Facebook no tengo, como desde el 2009 cerré la cuenta de Facebook. Bueno, sí, entonces, bueno, yo creo que podemos ya con eso dar por concluido, ¿no? Bueno, Sí. se alargó un poquito la charla. No, pero está bien, estuvo súper interesante. Muchas gracias, doctora Bueno, Catalina. Espero, perdón que no le doy tanto tiempo de prepararle, entonces ahí más o menos lo pude presentar. no, pero estuvo bien, estuvo excelente. Muchas gracias, de nuevo, muchas gracias, ¿verdad? Por darnos el tiempo, ¿verdad? Para poder hacer esta charla y bueno, y ya después, posteriormente voy a proceder a subirla, ¿no? A mis redes para que todo el Bueno, mundo pueda verla. Y de nuevo, muchas gracias y ojalá que no sea bueno, la última vez muchas para que gracias. Después, cuando publiquemos lo del postcráneo, nos volvemos a juntar y les muestro todo. no, excelente, excelente. Entonces ya está O la hecho. nueva especie que la voy a nombrar yo, la que está sin nombrar. Sí, no, queremos la exclusiva entonces. Sí, Sí, de excelente. una. Excelente. Bueno, bueno, Muchísimas gracias, doctora. bueno, entonces que tengan un buen día, una buena noche y nos estaremos viendo la próxima. Bueno, Chao. Sí. chao. Hasta la próxima.